Se escucha claro y se ve, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, entonces, la primera parte del día de hoy estuvimos viendo el tema de, de los conceptos donde tenemos que evaluar las líneas de falla. Vamos a hacer un ejercicio el día de mañana, no se preocupen mucho si no quedó muy claro, a veces es un poco, eh, un tanto eh, abstracto, ¿no? Pero cuando hagamos el ejercicio van a quedar sin duda más claras la- los conceptos que estamos desarrollando. Un efecto que hay que considerar en el diseño de conexiones traccionadas y también en comprimidas que vamos a ver más adelante. Supónganse que nosotros usamos una viga doble T para resistir a un esfuerzo de tracción. Y suponemos que aquí va a estar nuestra tensión de tracción. Y creo que esto está un poco más simple de entender. Creo que todos entienden que estos puntos de la viga van a ser más rígidos que las alas. ¿Sí? Entonces, si nosotros dividimos P sobre el área, nosotros vamos a tener una tensión promedio. Pero eso no significa que nuestra tensión sea la misma en toda la sección transversal. Puede ser que yo tenga una distribución en las habas, por ejemplo, de este tipo, que en el punto medio la tensión sea mayor que en el plano de la unión alma-viga, donde voy a tener una tensión máxima y voy a tener una tensión mínima debido al nivel de eficiencia de mi sección transversal. Esa eficiencia en mi sección transversal depende mucho de la configuración de la sección transversal que yo estoy usando. ¿Da para entender eso? El yo decir que mi tensión promedio en mi viga es la fuerza dividida por el área, me da un promedio, pero eso no significa que la tensión sea la misma en toda mi sección transversal. ¿Está entendido el concepto? Sí, se entiende. Sí. Ese efecto, no voy a entrar, estos son criterios, gracias Carlos Enrique, gracias John. Estos son demostraciones de resistencia de materiales, el efecto shear lag, no voy a entrar mucho en detalle de esto, pero cuando yo dimensiono un elemento de atracción de manera práctica, se tornaría muy complejo yo estar haciendo un análisis tensional, ¿no? Esto podría valer la pena para grandes estructuras, por ejemplo, una gran viga de puente, tal vez merecería un análisis más detallado por elementos finitos, etcétera.
de este comportamiento, pero para vigas comunes y corrientes de sistemas de edificios, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es considerar el shear lag, es decir, este efecto, nosotros lo consideramos multiplicando mi área efectiva por un factor de corrección de área llamado U. ¿Ok? Y la tabla d 3.1 establece cuánto vale U en función eh, de la configuración de mi sección transversal y del tipo de conexión que yo voy a estar empleando. ¿Ok? Entonces, la tabla d 3.1 de la normativa AISC es la que me va a definir cuánto vale ese factor de corrección. ¿Ok? Entonces, para secciones tipo W, M, S, C, HP, E y S, Ts, angulares simples y dobles, el factor U no debe ser inferior a la razón entre el área bruta y el área neta. Entonces, U también siempre mayor o igual a la relación entre A, E dividido por AM. Esto no aplica a secciones HSS ni a placas. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste esa tabla de la AISC para yo efectuar ese factor de corrección. Entonces, nosotros mayormente vamos a usar este caso 2. Dice todos los elementos en tensión, excepto las secciones cajón. Entonces aquí tenemos para diferentes tipos de vigas, angulares y secciones T. U vale 1 menos X barra sobre L, donde X barra es el punto, la sección del centro de gravedad de la conexión. Por ejemplo, si yo estoy queriendo conectar una barra de sección rectangular a una placa de conexión a través de soldadura, aquí yo puedo considerar que X barra, por efectos de simetría, X barra es la distancia del punto de conexión con respecto al centro de gravedad, ¿no?, de la placa. Aquí yo puedo considerar como ejes simétricos, entonces X barra podemos hacer que coincida con el centro de gravedad de la viga, y aquí L no es otra cosa que la longitud de mi elemento que está siendo conectado. ¿Ok? Después vamos a hacer también un ejercicio de aplicación de esta tabla para que queden los conceptos más claros. Y esta sería la segunda parte de la tabla para otros tipos de secciones, como ser las secciones cajón. Bueno, voy a hacer, vamos a ver este ejercicio para aclarar dudas. Vamos a suponer que tenemos esa placa, ¿no?, de sección rectangular, donde G
como ustedes pueden ver acá, es la distancia entre columnas, ¿no? De líneas de tornillo. Y aquí S es la distancia entre filas de líneas de tornillo. Nosotros tenemos ahí, en la primera línea tenemos dos tornillos y de ahí tenemos cuatro filas de tres tornillos. En total tenemos 14 tornillos que van a conectar ese elemento traccionado. La separación la separación vertical entre tornillos es 2 pulgadas y un cuarto de pulgada, que va a ser nuestra distancia S. Y entre columnas, la distancia va a ser 3 pulgadas entre columnas y con respecto a los bordes, esta distancia va a ser de 2 pulgadas. La placa tiene una sección transversal de 3 cuartos de pulgada por 10 pulgadas y lo que se quiere es saber cuánto aguantaría esta conexión. ¿Ok? El tipo de acero que vamos a emplear va a ser un acero con tensión de fluencia de 36 KSI o 248 megapascales de tensión de fluencia. Después voy a explicar cómo se determinan FY y FU, son tablas preestablecidas de las normas JAISC. Y la resistencia a fractura de mi acero va a ser prácticamente 400 megapascales. Aquí se está empleando agujeros para pernos de 3 cuartos de pulgada, es decir, 13-16 avos de pulgada. La norma AISC en las tablas J33 y J33M indica las dimensiones nominales en milímetros y en pulgadas de acuerdo al diámetro en milímetros de los tornillos que pensamos emplear. Por ejemplo, si vamos a emplear en la conexión un tornillo M22, es decir, de 22 milímetros de diámetro, eh, nosotros tendríamos que usar agujeros nominales de 24 milímetros de diámetro y para efecto de dimensionamiento de la conexión traccionada le sumamos 2 milímetros. Entonces tendríamos que trabajar con agujeros de 26 milímetros. ¿Quedó entendido eso? Ingeniero. Gracias, Kelly. También nosotros podemos establecer un sobretamaño, ¿no? De diámetro. Aquí está normado también cuál sería el máximo tamaño, o podemos hacer también agujeros de tipo ranura, que aquí me da cuál sería el largo, en este caso, por ejemplo, sería 32 y el ancho de 27. Cuando vamos a hacer agujeros de conexión tipo ranura, ¿qué sería el tamaño, por ejemplo, de una ranura corta, short? Para el caso de tornillos M de 24 milímetros y si quiero hacer ranura larga, el ancho sería de 27 por 60. Esto es para otras disposiciones especiales de conexiones que yo pueda estar trabajando. Para efectos prácticos de este curso, nosotros vamos a trabajar solamente con los diámetros estándares. ¿Ok? Eso para explicar un poco, ¿no? Lo que sería esta tabla J33 de dimensiones de agujeros en función del diámetro de tornillo. Entonces, como estoy trabajando aquí, el ejercicio me da como dato que vamos a usar de 13-16 avos. Estaríamos trabajando con tornillos, bolt, ester, tornillo. Estaríamos trabajando con tornillos de 3 cuartos de pulgada. Entonces el diámetro total de cada agujero con el que estaríamos trabajando sería 13 16 avos más un 16 avos nos da
un diámetro de agujeros de 7 octavos para efectos de diseño de mi barra atracción. ¿Entendido hasta ahí? Sí, sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el área bruta de mi sección transversal, que va a ser 3 cuartos de pulgada por 10 pulgadas. 0,75 por 10 nos da 750 pulgadas cuadradas, que nos lleva a un área bruta de 48,3387 centímetros cuadrados. El área neta, ahí tenemos que aplicar lo que les había comentado en la primera parte, ¿no? Tenemos que ver cuál es la situación crítica. Podríamos partir de una línea de ruptura dada por mi cadena, ¿no? De ruptura ABDE, pero también otra posibilidad de ruptura de mi conexión podría ser mi cadena de ruptura ABCDE. ¿Sí? Entonces, tenemos que verificar que en ambas hipótesis mi conexión satisfaga a las condiciones críticas tenemos que ver, en este caso, como no nos da la carga, tenemos que ver cuál es la línea de ruptura crítica, que obviamente va a ser la que resista menor carga. Entonces, si analizamos la línea ABDE, nuestra área efectiva va a ser nuestro ancho B, perdón, aquí quedó al revés, en realidad es T veces B menos ND, ¿ok? Donde B se está tomando aquí como nuestro ancho. Entonces el área efectiva va a ser en la línea ABDE, que sería la línea color rojo. El área efectiva en este caso va a ser 3 cuartos de pulgada, que es mi espesor T, veces B, veces el diámetro eh, de diseño de mis agujeros, que va a ser 7 octavos, como calculamos previamente, veces el número de agujeros. En mi línea ABDE tengo 2 agujeros, que son estos dos, ¿no? Haciendo el cálculo, obtenemos un área efectiva del orden de 6,19 pulgadas cuadradas o de 39,94 centímetros cuadrados. La otra hipótesis de ruptura va a ser que se dé la ruptura de la conexión a lo largo de la línea ABCDE. En este caso, el área va a ser el espesor. Como tenemos líneas en zigzag, va a ser el espesor veces mi ancho B, menos el número de agujeros veces el diámetro de diseño, y vamos a sumarle el número de agujeros en zigzag, perdón, el número de trechos en zigzag veces el parámetro de ese cuadrado sobre 4G. Entonces, aquí en este caso, eh, vamos a tener el área efectiva, que va a ser nuestro ancho T de 3 cuartos de pulgada veces el ancho total de 10 pulgadas. En esta cadena tenemos uno, 2,
y 3 agujeros, multiplicado por el diámetro del agujero, que es 7 octavos, más S cuadrado, S vale 2 1/4 de pulgada, elevado al cuadrado, dividido sobre 4 veces G. G es la separación entre las líneas de agujero, que es 3 pulgadas, y ND es el número de trechos diagonales que yo estoy atravesando en mi línea de ruptura ABCD, que tengo aquí 1 y tengo 2. Por lo tanto, tenemos aquí este valor de 2. ¿Quedó entendido? Sustituyendo Sí, profe. valores. Perdón. Sí, Ok, se muchas entendió. gracias. Entonces, eh, haciendo los cálculos, obtengo que mi área efectiva para la cadena ABCDE es de 6,16 pulgadas cuadradas, o lo que equivale a 39,74 centímetros cuadrados. Entonces, entre las dos posibilidades, ¿cuál va a ser la crítica? La cadena de ruptura que tenga menor sección efectiva, ¿cierto? Menor sección, menor resistencia, ¿sí? Por lo tanto, la carga crítica para esta conexión va a ser, de acuerdo al criterio de áreas efectivas, la que presente menor sección, que es la de la cadena ABCDE. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Sí, ingeniero. Ok, sí, gracias. entendido. Bueno, entonces ahora ya sabiendo, ¿no? Cuál es el área bruta AG y cuál es el área efectiva AE, ya podemos determinar cuál sería la carga crítica máxima que podría resistir esa placa. Entonces, de acuerdo al criterio, ¿no? De fluencia en la sección bruta, donde no hay agujero, la capacidad nominal va a ser Pn veces Fy sobre veces Ag, con un factor de reducción de 0,9, sustituyendo el valor de tensión de fluencia. Aquí, como estamos trabajando esta unidad en centímetros cuadrados y este valor está en megapascales, este divisor por 10 es para transformar megapascales a kilonewtons por centímetro cuadrado. Por eso dividimos por 10 para trabajar con compatibilidad de unidades. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, para el criterio de fluencia de la barra en la sección bruta, la carga máxima admisible sería de 1080,92 kilonewtons. En el concepto de fractura, nosotros multiplicamos la carga nominal, es la tensión de ruptura FU por el área efectiva, usando un factor de minoración de carga de 0,75. Entonces, la carga nominal minorada para la sección donde tengo agujeros sería 0,75 por 399,896 megapascales, que es mi tensión de fractura, dividido por 10 para transformar megapascales a kilonewtons por centímetro cuadrado, por 39,74 centímetros cuadrados, que es el área efectiva de mi cadena de rotura de la línea ABCDE. Sustituyendo términos,
llegamos a un valor de 1191,89 kilonewtons. ¿Cuál carga es la crítica entre estas dos? Si ¿El ustedes mayor? si ustedes les preguntan, ingeniero, les dicen, ¿cuál es la carga máxima que puede aguantar esta barra? ¿Qué valor les darían ustedes? ¿1080 o 1191? El 80. La menor, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Sí, el inciso A. Ok, exactamente. Muchas gracias, Kelly. En la carga crítica ahí de esa barra, para esa barra sería la carga de 1080,92 kilonewtons. Todavía hay que ver un paso más que yo no les comenté para no confundirlos más, pero ¿qué puede suceder aquí? Puede suceder que yo aplico aquí mis 1080 kilonewtons, aplico mis 1080 y aquí este tornillo me aguanta, tengo 14 tornillos, entonces este tornillo me aguanta un catorceavo y este tornillo también me aguanta un catorceavo, ¿sí? Y aquí en esta sección puede darse la situación de que yo tengo aquí todavía una carga de 12 catorceavos de carga que tengo que transferir estos tornillos. Esta situación se da porque aquí tengo un área efectiva a la que yo le desconté apenas dos tornillos. Y, y aquí tengo que descontar tres tornillos todavía. Entonces, esta podría ser una nueva posibilidad de rotura, que tengo que evaluar 12 catorceavos de tornillo en un área efectiva que es menor a esta área, porque aquí tengo que descontar ya tres tornillos. ¿Están entendiendo esa situación? Recapitulando un poco, aquí yo verifiqué que para los 14 tornillos la carga de 1080 en esta sección va a marchar. Pero aquí tengo una 12 catorceavos de carga y tengo que verificar en esta nueva área efectiva porque el área efectiva es menor a la de la línea ABDE, porque tengo que descontar tres tornillos. Entonces, en esa condición, eh, yo tengo que calcular cuál sería esa carga, 12 catorceavos de 1080, que es 926,5 kilonewtons, y tengo que verificar cuántos kilonewtons está en esta parte, cuál sería mi área efectiva, y esta área efectiva cuántos kilonewtons aguanta. Entonces el área neta con tres agujeros sería 0,75, que es mi espesor T, veces 10 pulgadas, y descuento estos tres agujeros a esta área efectiva, que me va a dar 5,53 pulgadas cuadradas o 35,677 centímetros cuadrados, que sería el área efectiva en esta parte. ¿Cuánto va a resistir esa área efectiva? Va a resistir P 0,75 veces mi tensión FU de 399,896 megapascales sobre 10
veces 35.677 centímetros cuadrados, que me da esta área, me va a resistir 1100 kilonewton, valor que es mayor a esta demanda que yo tengo aquí. ¿Quedó entendido? Sí. ¿Sí? Y la respuesta final aquí ya sería esa resistencia de 1080.92 kilonewtons. ¿Ok? Yo tendría que seguir haciendo verificaciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en la tercera línea yo tuviese 5 tornillos? También de nuevo aquí tendría que calcular mi área efectiva, descontar esos 5 tornillos y aquí verificar que esta área efectiva podría resistir a la carga que ha sido ya descargada en 5 tornillos. Entonces tendría que hacer la verificación para 9/14 de mi carga. Porque aquí ya desconté 3, aquí 2. Entonces me queda la carga que tendrían que tomar los 9 tornillos restantes y tendría que hacer lo mismo, ¿no? De aquí para adelante, en este caso no vale la pena porque la carga cada vez va siendo descargada en los tornillos y cada vez va a ser menor. Como el área efectiva aquí en las siguientes líneas de tornillos es la misma, entonces no va a haber problema porque la carga va a ser menor para una misma sección transversal. Entonces ahí para el ejercicio. Pero si fuese el caso de 5 tornillos, yo tendría que calcular 9/14 de mi carga y verificar que esta carga puede ser sostenida por el área efectiva eh, donde están existiendo esos 5 tornillos. ¿Ok? Otras verificaciones que se podrían hacer, por ejemplo, es verificar esta situación, pero considerando que ya ahora la posible línea de fractura sería esta, ¿no? ¿Ok? El procedimiento es idéntico, solo que habría que verificar la resistencia para eh, esa diagonal. Pero como el valor está dando por encima, ¿no?, de estos 926, entonces Eh, aquí habría que hacer sobre un total de 11/14 de carga, porque aquí ya está descargando en 1, 2 y 3 tornillos, ¿no? Para poder hacer el análisis de esta línea de fractura. ¿Ok? Simplemente estos son algunos complementos de lo que vendría a ser este ejercicio. ¿Entendido hasta ahí? Ok, creo que suficiente por hoy. Vamos a finalizar la clase del día de hoy en este punto y el día de mañana vamos a continuar viendo también algunos tópicos a más de lo que es resistencia a tracción. Vamos a desarrollar conceptos relacionados a la verificación de fatiga y vamos a continuar desarrollando algunos ejercicios. Entonces terminamos por aquí el día de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el día de mañana. Gracias, Bueno, ingeniero. Gracias, Bye. Kelly. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, ingeniero. hasta luego. Hasta luego, ingeniero.